comenzamos, si os parece. Pues sí, Venga, fenomenal. Francisco. Comenzamos. Muy bien, bueno, vamos a ver. Si me permitís, voy a hacer una presentación muy breve, primero para no perder demasiado tiempo y segundo porque, bueno, la verdad es que estábamos esperando a que fuera José Antonio Grau, nuestro presidente, el que lo presentara, pero por causas de fuerza mayor, pues no ha podido estar. Entonces, bueno, pues lo primero, bienvenidos todos, gracias por asistir. Y inauguramos hoy el ciclo de conferencias periciales, hemos venido a llamarlo así, que se trata de que uno de nuestros compañeros, peritos, cada uno en su especialidad, pues nos exponga un asunto de su especialidad, bueno, pues que tenga interés tanto en la propia actividad como, por supuesto, pericial. Hoy empezamos con la primera que, como sabéis, nos va a impartir nuestra compañía Lucía Menéndez Aguirre de Cárcer, arquitecto. Muchas gracias, Lucía. A vosotros. Y tendremos, a continuación, ya tendremos en junio otra, septiembre, octubre, noviembre. Esto se va a ir haciendo regularmente. Ya os mantendremos informados. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy Lucía nos va a impartir la conferencia jornada que lleva por título El perito ante los vicios ocultos, claves para una investigación eficaz. Así es que no digo nada más para que no se nos vaya el tiempo. Muchas gracias otra vez, Lucía. Otra vez gracias a todos y cuando quieras, Lucía, estamos pendientes de Gracias, tu Francisco. participación. Gracias. Gracias. Bueno, pues voy a empezar esta primera ponencia, este ciclo de sesiones de la asociación. Bueno, he elegido dentro de nuestras especialidades el tema de vicios ocultos, ¿vale? ¿Por qué lo he elegido? Porque es un tema que se recurre, nos lo piden muchos de nuestros clientes, sobre todo cuando compran una vivienda de segunda mano y se encuentran con problemas indeseados. Y bueno, pues son procedimientos cuyos informes los elaboramos de una manera muy completa, con pruebas de diagnosis, como ahora os vamos a enseñar, y las sentencias son muy buenas. Entonces, bueno, pues me parecía interesante compartirlo y bueno, pues voy a proceder a compartir la presentación. A ver, un momento. A ver si se está compartiendo. Ahora, compartir. Vale. Vale, ya accedo a la presentación. Si podéis confirmarme que estáis viendo mi presentación. Sí, sí, La estáis viendo. Vale, fenomenal. estamos viendo, sí. Vale. Vale, fenomenal. Bueno, pues a ver, vale, bueno, pues un poco a grandes rasgos he podido hacer este esquema de presentación, primero empezando por enmarcarlo jurídicamente con los artículos de la ley del Código Civil, sin extenderme porque no es mi ámbito. Definir el papel nuestro, el papel como peritos en este tipo de casos de vicios ocultos, la metodología de investigación, la redacción del informe pericial, tipos de informe pericial que pueda haber de este tipo de casos. Voy a compartir un caso que a mí este caso me ha gustado mucho hacerlo y ratificarlo en juicio, y hemos obtenido la sentencia hace muy poquito, la sentencia muy curiosa, y también la voy a compartir con vosotros. Concluiremos con las claves para una investigación eficaz, que es el título de la ponencia, cierre, contacto y ronda de preguntas. Lo primero que voy a describir es qué son vicios ocultos, porque mucha gente nos llama y dice, tengo vicios ocultos, pero bueno, oculto, a ver, cuénteme, ¿qué problema tiene? ¿No? Que un vicio oculto es así de sencillo, lo que no se ve, un desperfecto que no se ve en el momento de la compraventa y que además afecta a la habitabilidad. Lo que dice la ley es que tiene que afectar al uso para el que ha sido adquirido el inmueble. Si es una vivienda, ese defecto, que no se debe de ver, debe ser vicio oculto tanto en cuanto que afecte a la habitabilidad en el caso de la vivienda. ¿Qué relevancia tiene en la compraventa de inmuebles? Pues mediante estos informes periciales y las reclamaciones judiciales se puede reclamar la cuantía
de la reparación para que ese bien pueda adquirir la habitabilidad que ese desperfecto constructivo le ha dejado de dar por este problema. También se puede solicitar la resolución del contrato de compraventa. Nos encontramos la mayoría de veces con la reclamación de la cuantía de la reparación y muy poquitas veces con la resolución del contrato de compraventa. Normalmente la gente lo que quiere es el dinero para poder repararlo. ¿Qué papel tenemos los peritos en su detección? Pues nosotros analizamos el problema, diagnosticamos, comprobamos la presencia de estos problemas constructivos antes de la compra y evaluamos el coste que tiene repararlos. Lo más importante en este tipo de casos es, como antes he definido, es ver que realmente ese problema estaba oculto en el momento de la compraventa. A ver, ¿qué ha pasado? Siguiente, vale. Perdonad, que me he ido hacia atrás. Vale. ¿Cuáles son los artículos que marcan el Código Civil para vicios ocultos? Los artículos que van desde 1484 a 1490. Realmente, lo que vienen a decir de manera sencilla, porque no me quiero extender en esta parte que no es la nuestra, yo soy perito, soy arquitecto, no soy abogada, es que el vendedor responde de los defectos ocultos que hagan la cosa impropia para su uso o disminuyan su valor, aunque los ignorase. El artículo 1485 dice que el vendedor no responde si el comprador conocía los defectos o estos eran manifiestos. Es muy recomendable que cuando se va a vender una vivienda, si tiene problemas, se haga con transparencia, se diga qué problemas tienen y nuestro consejo desde nuestro gabinete es que incorpore en la propia escritura de compraventa un anexo con las peores fotos de la vivienda. La gente se sorprende porque dice, ¿cómo las peores? Pues las peores. Para que no quede duda de que esos problemas estaban ahí y de que luego no venga una reclamación de vicios ocultos que bueno, pues que luego es muy desagradable. ¿Qué dice el artículo 1486? El comprador puede elegir entre desistir el contrato, acción reditoria o rebaja proporcional del precio, acción quantis minoris. Es verdad que en muchos casos, cuando nos viene un cliente y nos dice tengo vicios ocultos, lo primero que le preguntamos es cuánto costaba la vivienda y por cuánto se lo han dejado, cuánto la han cerrado. Porque es verdad que si hay un importe que de rebaja en la compraventa, el contrario siempre puede decir que se rebajó este dinero porque esos vicios estaban ahí y siempre lo suelen decir. El artículo 1487 dice, si se prueba que el vendedor conocía el defecto, debe además indemnizar daños y perjuicios. O sea que si realmente se prueba, como es el caso que os voy a compartir, que esos vicios estaban y el vendedor lo conocía, entonces se condena a la indemnización. Por último, el artículo 1490 dice que el plazo de caducidad es de 6 meses desde su entrega para ejercer las acciones por vicios ocultos. Esto es muy importante porque no tiene prórroga como tal. O sea, ahora lo veré con más detalle, pero son 6 meses, excepto en Cataluña, que me parece que son 2 años. He cogido dos sentencias diferentes, un poco porque veáis que jurisprudencia, yo os digo que este no es mi ámbito porque no soy abogado. Una que al final falla y resuelve diciendo que se destaca la obligación del vendedor de garantizar la ausencia de vicios ocultos que pudiera hacer la vivienda inhabitable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pone a la venta una vivienda y el vendedor tiene obligación a revisarla, a constatar que no haya nada que pueda ser vicio oculto. O sea, realmente lo que debería hacer, que nadie hace, es comprobar que las instalaciones están bien, que no existe ningún tipo de humedad, incluso mover los muebles, porque muchas veces hay muchos casos en los que se encuentra cuando se venden con muebles y cuando se mueven los muebles aparece toda una colección de hongos y de humedades por capilaridad y por condensación que son muy, muy indeseables. Otra sentencia que he escogido es la que destaca que el comprador debe probar que el vicio existía al tiempo de la perfección del contrato. Al contrario que de la otra sentencia, en el que el vendedor tiene la obligación de garantizar la ausencia del vicio, esta sentencia que cojo pone de manifiesto que es el comprador, es el que tiene que probar que el vicio existía en tiempo del contrato, que esto es lo que a nosotros más nos ocupa cuando nos contrata. Nos suele contratar el comprador normalmente. Lo que nosotros tenemos que afanarnos y probar, ya sea con documentación o con pruebas de diagnosis, es que ese vicio preexistía.
Vale, sí. Ay, perdona, estoy escuchando una voz. Sí, hemos dejado de ver la presentación. Ah, vale, pues perdonad. A ver, no sé por qué. Vale, voy a ver si puedo salir. Gracias por avisar. Vale, pues voy a volver a compartir. Ahí, sin embargo, pone, a ver, compartiendo pantallas, ha debido de salir. Vale, pues vuelvo a compartir, no hay ningún problema. No sé por qué ha ocurrido. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, Vale. Sí. Ahora ya estoy compartiendo pantalla otra vez. Vale, confirmadme que veis la presentación. Sí, lo vemos. Se ve. Se ve, sí. Vale. A ver, un momento, me he quedado. Vale. En los plazos de reclamación, como comentaba antes, el Código Civil, los artículos del 484 al 490 hablan de los plazos de caducidad. Esto es súper importante. Es 6 meses desde que se entrega el bien, desde el contrato de compraventa. Entonces, el artículo 1490 lo que dice es que esta garantía se extingue a los 6 meses contado desde la entrega de la cosa vendida. Este plazo, esto es muy importante, no se interrumpe, es caducidad y no prescripción, salvo causas muy específicas como demanda judicial o reconocimiento por el vendedor. Ya os digo, yo no soy abogada, pero tengo muy en cuenta los plazos para nuestros clientes de entregar el informe en plazo, que lo puedan utilizar y que puedan poner la demanda. Entonces, sé que este tipo de acción, a diferencia, por ejemplo, de los informes que hacemos para reclamar la garantía de la LOE, que sí que se interrumpe el plazo, con un burofax o un correo electrónico que ponga de manifiesto los problemas, los defectos. En este caso no es así, el plazo no se interrumpe. Luego, el papel del perito, funciones y responsabilidad en este tipo de casos de vicios ocultos. Según dice el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nosotros los peritos debemos de ser siempre imparciales y actuar con completa objetividad. En este caso, en concreto, pues lo mismo. Nos tenemos que regir por nuestra visita, nuestra toma de datos, la documentación, ser completamente objetivos. ¿Qué tipo de peritos hay de designación? Pues perito de parte, según delimita el artículo 3.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, perito judicial nombrado por el tribunal entre la lista oficial, según dice los articulados 339 y 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Emisión del dictamen, comparecencia y ratificación y responsabilidad civil penal, tal y como marca los artículos del Código Civil y como nos recuerdan los jueces cada vez que vamos a ratificar. Los tipos, bueno, como ya he comentado, como hay tipos de peritos de parte judicial, pues también existen informes de parte para este tipo de vicios ocultos para la reclamación. Pericial contradictorio, cuando se inicia una demanda y le llega una pericial al vendedor, pues necesita un pericial contradictorio que le defienda ante esa acusación de vicios ocultos. Y pericial judicial, como he comentado antes, insaculado por el juzgado. Y también existe un cuarto informe técnico preventivo que también nos encarga mucho cuando creen que va a haber un problema. Realizamos informes técnicos preventivos. Por si acaso me reclaman, quiero hacer un informe pericial. Y si no lo tengo que utilizar, pues lo guardo, pero me sirve de manera preventiva. Inspección, metodología de investigación que realizamos los peritos ante este tipo de casos y, por supuesto, ante otros muchos. Debemos analizar la documentación, realizar un reportaje fotográfico extenso, recoger los antecedentes. Siempre pedimos copia de las escrituras. En este tipo de casos es muy importante, luego lo compartiré, la tasación inmobiliaria que acredita cómo estaba la vivienda antes de la compraventa. Ese documento es muy, muy importante. Otro documento muy importante es el anuncio de la compraventa, donde aparecen las fotos de cómo estaba antes de la compra. Ambos son para nosotros cruciales para poder armar el informe pericial. Y luego ensayos o pruebas de diagnosis si procede. Nosotros peritamos, y siempre lo decimos a los clientes en las visitas, todo lo que se ve. Todo lo que no se ve es objeto de un ensayo, de una prueba de diagnosis externa por un profesional externo que diagnostica lo que nosotros intuimos que puede pasar, que luego en el caso práctico os enseñaré. La redacción de este tipo de informes periciales, al igual que otros muchos, debe ser una estructura clara, objetiva, con una fundamentación técnica que esté marcada pues, siempre por el código técnico del momento. Tenemos que valorar el daño con una base de precios objetiva
contrastable y confiable y sobre todo que nosotros siempre ponemos la URL para que cualquiera pueda comprobar la base de datos y cómo lo hemos realizado. Y el enfoque judicial, debe tener un enfoque judicial cuando se prevea que hay litigio. Entonces, siempre, bueno, pues los abogados nos revisan los informes y muchos matices tienen que ver con este enfoque judicial. Yo os voy a exponer ahora un caso práctico de una compraventa de segunda mano de una vivienda y luego os voy a compartir los anexos al informe y la sentencia de este caso. Es todo del mismo caso. Voy a salir de la presentación y me voy a meter en el caso práctico. A ver, aquí. Vale. Si podéis confirmarme que lo veis bien. Voy a compartir pantalla completa. A ver, ahora. Y si me podéis confirmar que lo veis bien, os lo agradecería. Sí. Sí, vale, fenomenal. Sí. Bueno, pues os empiezo a contar este caso práctico. Es una pareja joven compra un chalet unifamiliar en una zona residencial de Madrid y al mes y medio, 2 meses, se empieza a encontrar con problemas. Bueno, os comparto el informe completo porque voy a ir comentando para todos la estructura del informe. Pues, como siempre, según nos dice el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ponemos de manifiesto la declaración de tachas, que nosotros no tenemos ningún tipo de relación ni con las partes ni con sus abogados, el autor del encargo, el autor del informe, que en este caso soy yo, el alcance y objetivos del informe, que es inspeccionar la vivienda, determinar si existen problemas constructivos, sus causas, cómo se reparan y los antecedentes. Siempre ponemos la cronología de los hechos. Hemos tapado los datos del cliente por protección de datos, pero bueno, la cronología, en marzo del 22 se hace la tasación, que es uno de los documentos que os he comentado que para nosotros es muy, muy importante. En abril del 22 se escritura la vivienda. El junio, o sea, muy prontito, realizamos el reconocimiento de la vivienda porque ya al mes y medio nuestro cliente empieza a observar que hay muchísimas humedades en la vivienda. El 30 de junio vienen nuestros termógrafos de la empresa eBuilding y hacen las pruebas que os he comentado de diagnosis y también hacen una inspección termográfica. Documentación consultada, importantísimo. Pues bueno, siempre la documentación catastral para ver pues, tipo de vivienda, metros, fecha de construcción, el informe de tasación pedido al cliente, la escritura de compraventa, el informe de inspección termográfica de eBuilding, documento básico del Código Técnico de Salubridad y el documento que hace referencia a puentes térmicos. Explicamos la metodología utilizada. En este caso añadimos un punto más que es la termografía y las pruebas para determinar puentes térmicos en la vivienda. Y bueno, pues el día 22 de julio y el 30 de junio hacemos 2 inspecciones en la vivienda para poder hacer nuestra toma de datos. La vivienda, como os he comentado, es una vivienda unifamiliar localizada en el extrarradio de Madrid, una zona residencial. Y bueno, esto lo paso un poco rápido. Esta es la planimetría de la vivienda, que tiene 3 plantas. Y hacemos siempre un esquema de los problemas que nos hemos encontrado y el orden en el que los vamos a explicar. Nos hemos encontrado con humedades en el encuentro de la carpintería con el cerramiento, humedades en los encuentros con la estructura, humedades en el sótano, humedades en el baño de la planta baja y armario contiguo. O sea, imaginaros, al mes y medio todas estas humedades. Están los clientes que eran una pareja joven que, bueno, pues estaban preocupadísimos. Aquí hacemos siempre un esquemita cuando empezamos a describir cada tipo de humedades de dónde nos hemos encontrado este tipo de daño, ¿no? En este caso empezamos con las humedades de encuentro de la carpintería exterior con cerramiento y nos hemos encontrado humedades de este tipo en todas las carpinterías. Nos encontramos hongos de pudrición, que además, bueno, sí significa muy bien por la tipología, la morfología, este tipo de manchas es muy característico en el perímetro de las viviendas. En la planta sótano tienen este aspecto y nos las vamos encontrando en toda la vivienda. Bueno, aquí ya se ve que se han intentado limpiar en algún momento con lejía o similar. Y aparecen en todas las ventanas de esta planta sótano. En la planta primera se significan así,
se significan con unas manchas oscuras debajo de las carpinterías y en su perímetro. Son de libro, para mí me parece un caso muy bonito porque es de libro, y bueno, pues es un puente térmico del encuentro de la carpintería con el cerramiento. ¿Qué ha debido de pasar? Que como se compró en marzo, debía ser un marzo muy frío, han debido de poner la calefacción. Por supuesto, el vendedor había pintado previamente, estas humedades no son de ahora, son preexistentes, lo hemos visto en más ocasiones, por eso sabemos que esto es así. Y en cuanto pones la calefacción, cuando hay un gradiente de temperatura importante entre el exterior y el interior, se significan este tipo de humedades. Aparecen toda la vivienda, son súper llamativas, por eso la preocupación de nuestros clientes, están en la totalidad de las carpinterías. Nosotros, ante esto y ante esta evidencia, pues llamamos al termógrafo para que constate con un método empírico, con un aparato de diagnosis homologado siempre, porque además este profesional nos acompaña a juicio también, y corroborar estos desperfectos que los ha visto y que los ha diagnosticado y que empíricamente los ha podido demostrar, que de eso se trata. Se puede ver perfectamente con el gradiente de color, pues que esos puentes térmicos son puentes térmicos, porque además así lo refleja la cámara termográfica. En algunas zonas, a lo mejor que no está tan significado, igualmente en la cámara termográfica lo marca, ¿vale? O sea que si no han aparecido todavía por poquito tiempo, aparecerán. Lo mismo, en toda la vivienda es igual, el termógrafo también trae su milímetro, marca la humedad que tienen los paramentos, porque además esas humedades oscuras, esas manchas el origen son por filtración, chorrean las ventanas normalmente cuando ocurre esto y luego ya sé que aparecen las humedades por condensación. Y bueno, ocurre en toda la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros determinamos la causa, que es lo que todo el mundo quiere saber, por qué ocurre esto, ¿no? La causa son la presencia de puentes térmicos en el encuentro del cerramiento con la carpintería. Explicamos técnicamente con un pequeño esquemita por qué ocurre y proponemos la propuesta de reparación. En este caso, aunque el edificio era de 2003, las reparaciones son de ahora y este edificio no era del código técnico, era de la normativa anterior, de la antigua normativa tecnológica y es de aplicación el código técnico en su documento básico HS1 y lo anexamos a nuestro informe para poder armar nuestro informe en cuanto a reparación se refiere y que, bueno, pues que una normativa avale esa reparación. Entonces, cogemos el extracto del código técnico que nos apoya esa reparación, cómo se repara este tipo de puentes térmicos. Explicamos técnicamente, bueno, pues para que todo el mundo pueda entender por qué ocurre y qué se debe hacer para solucionarlo. Y luego, al final del informe, evaluamos el coste de esa reparación con una base de precios oficial, contrastable, medible y con su fecha correspondiente. Segundo tipo de humedades que nos encontramos, encuentros con la estructura. Este tipo de humedades fue muy llamativo, porque en principio no se veía, pero vimos indicios, ¿no? En los techos, de repente vemos esas manchitas pequeñas que asoman y bueno, parece muy poquito, pero aquí como nosotros tuvimos la ayuda de nuestro termógrafo, él hizo que viéramos lo que nosotros estábamos intuyendo, ¿no? Que estas manchitas eran la punta del iceberg de todo lo que había ahí. Entonces, bueno, pues aquí a lo mejor no sé si por compartir esta presentación no lo veis bien, pero yo que estuve allí lo vi y en mi foto se ve, hay brochetazos de pintura, sí, pero que se ven ampliamente. Entonces, una de las primeras preguntas que les hacemos a los clientes que sufren vicios ocultos es, ¿os han dado la vivienda recién pintada? Y automáticamente te contestan, sí. Bueno, pues aquí la primera en la frente, ¿no? Estos brochetazos es la prueba de que han ocultado los vicios ocultos, que no es nada bueno para ellos y eso luego en el juicio salió. Entonces, bueno, pues aquí marcamos los brochetazos. Aquí realmente no se ven las humedades. No se ven las humedades. Aquí se ve el brillo de los brochetazos y pequeñas manchitas oscuras, ¿no? Entonces, bueno, vino la empresa de Building y nos hizo ver lo que nosotros intuíamos, esos puentes térmicos del encuentro de cerramiento con los forjados, que la antigua normativa
contemplaba que podían producirse, o sea, se podía ejecutar un edificio así. El código técnico, una de las mejoras que introdujo fue eliminar esos puentes térmicos, colocando aislante en los cantos de forjado para que no se produzcan. Pero este edificio era del 2003 y esto es un caso de vicios ocultos y no de LOE, con lo cual, bueno, ahí estaban. Entonces, bueno, pues la empresa iBuilding hizo todas las fotografías termográficas. Nosotros pudimos comprobar pues, que los puentes térmicos existían y bueno, que empíricamente esas humedades era cuestión de tiempo. A lo mejor en 5 meses es la casa de los horrores porque tendrían todo el techo negro, ¿no? En un mes y medio dio esta cara, pero si le dejas un poquito más, bueno, pues la vivienda se convierte en completamente inhabitable. Hicimos también una termografía exterior que está muy bien porque se marcan los cantos de los forjados y es lo que os estaba explicando. Si veis el forjado de arriba está completamente al aire, pero que realmente en el 2003 se podía construir así. Cuando hay mucha diferencia entre exterior y interior, que podía, o si ponen en exceso la calefacción y hay esa diferencia de temperatura, se marcan muchísimo esos encuentros y aparecen esas humedades de condensación que hemos visto nosotros. Aquí, bueno, pues la termografía se ve donde se marcan los cantos de forjado, se ven muy bien. Y lo mismo, se ven los cantos de los forjados. Causa y origen, ¿no? Pues lo que os acabo de explicar, el canto de forjado está prácticamente al aire, hay un gradiente de temperatura y se origina puente térmico. Bueno, esquemas que explican esto que os estoy comentando y proponemos la reparación. En este caso, la reparación que proponíamos, que veíamos que era lo más seguro, porque aquí las reparaciones siempre hay que hablar del lado de la seguridad. Los jueces son muy dados a coger las soluciones más, o por lo menos mi experiencia, más económicas. Por tanto, hay que cargar muchísimo las tintas con el lado de la seguridad. ¿Qué solución hay que proponer para que sea seguro que no vuelvan a ocurrir esos puentes térmicos? Nosotros hemos propuesto un trasdosado de sistema de aislamiento tipo SATE al exterior para que esos puentes pues, no vuelvan a suceder. Es la solución menos destructiva que veíamos y la más segura. Otro tipo de humedades, humedades en el sótano. Las humedades en el sótano vienen por capilaridad, entonces estamos hablando de otro tipo de humedad distinto. Vemos síntomas en los rodapiés, síntomas de humedades por capilaridad importantes, que se significan perfectamente. Lo mismo, esto ha ocurrido a 1 mes y medio de la venta, con lo cual estaba pintado y se había tapado. Los rodapiés se ven curvados, la pintura se desprende. Bueno, pues hay en todas las partes, casi toda la totalidad del sótano está con presencia húmeda. Presencia de humedad, los rodapiés, hasta la escalera también había presencia de humedad. También tenemos las manchas de humedades por condensación. Está completamente anegado de humedades. Y también, bueno, pues viene la empresa iBuilding y también hace su termografía para ver hasta qué punto está afectado de humedad. Y también significa pues lo que estamos nosotros viendo. Pinchar 1 milímetro le da un importante porcentaje de humedad. Y pensamos cuál es la causa y origen. Bueno, las humedades vienen del suelo y como causa de origen, pues nosotros determinamos que había una incorrecta impermeabilización y sistema de drenaje del sótano, como era lógico. Esta vivienda, como os he comentado, es del 2003, se ejecutó en 2003 y bueno, pues también tendría que tener su mantenimiento, que no se realizó y lo único que han hecho es tapar las humedades con pintura. Explicamos por qué se genera este tipo de humedades con un esquema sencillo para que todo el mundo lo pueda entender y proponemos la solución siempre amparados por el código técnico. Cuarto tipo de humedades, humedades en el baño de planta baja y armario contiguo. También por capilaridad. Estas humedades pues, estaban tapadas por azulejo en una parte y por otra parte, me parece que era en el armario, se significaban de esta manera.
Valoración económica de la propuesta de reparación. Siempre, 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 y es muy importante porque nos encontramos muchos informes periciales que esto no lo tienen y es el primer talón, o sea, es el talón de Aquiles más importante a la hora de rebatir un informe pericial, es poner la base de precios en la que nos hemos basado para poder valorar estas reparaciones. Con la fecha, la URL, para que cualquiera se pueda meter y pueda comprobar que realmente lo que estamos diciendo es cierto. Añadimos el 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial y ponemos un IVA del tipo reducido según dice la ley tributaria, siempre que el 40% de los materiales no exceda el total de la obra. Hacemos un resumen por capítulos y luego en los anexos detallamos todas las partidas, capítulos y demás con todas las mediciones nuestras. Aquí está, ¿no? Todo detallado para que no haya ninguna duda y se sepa cómo hemos llegado a la valoración total, qué tipo de soluciones hemos presupuestado, qué mediciones hemos realizado, totalmente transparente para que cualquiera lo pueda ver y pueda contrastarlo. Conclusiones. Bueno, pues primero se pone en manifiesto la fecha o fechas de la visita, los daños que hemos encontrado en el orden que los hemos explicado, humedades de encuentro con carpintería y cerramiento, humedades de encuentro estructurales, humedades en sótano, humedades en baño y planta baja y armario contiguo. Ponemos las causas, que es lo que todo el mundo quiere saber y espera de nosotros. ¿Por qué se han producido esas humedades? Bueno, pues la presencia de puentes térmicos en los dos primeros casos, la incorrecta ejecución de impermeabilización en tercer caso y luego la filtración entre pues plato de ducha y baldosas, que es el último caso. Por capítulos ponemos las valoraciones económicas que antes hemos desglosado y la cuantía total de reclamación. Además, recalcamos y cargamos las tintas con este documento que os he comentado que es tan importante, que es el informe de tasación que evidencia que no existían esos problemas, ni el técnico pone ninguna observación, ni en las fotos se ve ningún tipo de humedad. Entonces, nosotros concluimos que se debería reducir proporcionalmente el precio de la compraventa a 58.497 euros. Y concluimos así nuestro informe pericial. Ponemos los anexos que hemos utilizado y aquí terminaría el caso práctico. Yo ahora os querría compartir los anexos que hemos utilizado, o sea que podáis ver ese informe de tasación al que yo le doy tanta importancia y que pido siempre. En este caso no había anuncio de compraventa, no había esas fotos, que si no también aportaríamos. Pedimos al cliente el informe de tasación y lo que vemos es, importante, calculan un 19% de depreciación. Dice que el estado de conservación es adecuado a su edad. No pone que haya un deterioro aparente, con lo cual no se veía en el momento de la compraventa cuando fue el tasador. Aquí, este punto es importante, pone la calidad del edificio está por debajo del nivel medio. Este es un punto al que se han agarrado en el juicio y aparece la sentencia y, bueno, no nos ha ayudado mucho. Y las fotos. Aquí de las cosas más importantes son las fotos que ha hecho el tasador antes de la compraventa. Voy a exhibir las fotos. Esta es la vivienda en la parte exterior y aquí tenemos las fotos. Foto de la cocina, foto de los espacios vivideros en los que no se ve presencia de humedad. Uno de los dormitorios en los que no se ven las humedades de las ventanas ni de los techos. Salón, no se ven las humedades del techo. Y bueno, ya luego los anexos que hay del propio informe de tasación. Anexamos también como documento importante el informe de la termografía que ha hecho eBuilding con todas las fotografías que nosotros hemos metido para poder explicar todo el tema de puentes térmicos, cómo se marcan los forjados. Las termografías son muy buenas para poder demostrar empíricamente la existencia de estos puentes térmicos. Ay, perdonad. Y luego quería compartir con vosotros la sentencia. Esta sentencia es de hace muy poquito, es de abril. Salió muy bien en el juicio. La parte contraria no anunció una pericial, pero no aportó perito. Solo aportó la testimonial
de la gente de la propiedad inmobiliaria que dice que ella no tuvo nunca las llaves. Lo que no sé es que al final cómo lo pudieron vender, si la gente de la propiedad inmobiliaria. Y luego una persona que les pintó la casa y que no le pagaron. Entonces, esto es muy es gracioso porque bueno, pues lo llaman como testigo. Él dice que olía fatal la casa, literalmente ahora os lo pondré, que olía a perro muerto y que había pintado recientemente la casa, cuando los dueños de la casa habían dicho que ellos no habían pintado la casa y que ni siquiera habían entrado a la casa para venderla. Entonces, bueno, había ahí una serie de incongruencias y bueno, fueron muy poco hábiles en llamar a esta persona que les arregló la casa y se la pintó y no le pagaron, ¿no? Entonces, pues entonces declaró todo lo contrario a lo que ellos querían que declarara. Bueno, en lo que es la sentencia se explica la problemática, que había grandes manchas de humedad, que se hizo una inspección termográfica 30 de junio, se ha subrayado los aspectos más reseñables, que se ha dictaminado en nuestro informe que tenemos una cuantía de 58.000 euros a reclamar, que hay 4 defectos constructivos por vicios ocultos, los que os he comentado antes, humedades por la carpintería, encuentro con estructura, humedades en el baño y los de la planta sótano. Y bueno, pues la otra parte alega que se compró, que eso siempre lo dicen, como cuerpo cierto y que además la tasación dio 41.000 euros menos que el valor de compraventa y se aferran a eso diciendo que ahí había una merma en el precio de compraventa y que por eso eran los vicios ocultos. Y que además existía un certificado de eficiencia técnica que determinaba que era la letra E poco eficiente y se aferraban a eso porque contrataron a un perito que no sabemos qué pasó, pero al final no fue a juicio ni aportó informe. Entonces iban a degüello con cualquier cosa. Y además, en la tasación ponía que era de baja calidad, por lo que os he comentado antes, ¿no? Lo que es la calidad de la vivienda. Entonces, bueno, pues se explican todos los problemas constructivos de los que os he comentado antes en el informe, la valoración que hago en el informe, cómo lo valoro, por qué lo valoro, los artículos que os he comentado antes del Código Civil en cuanto a vicios ocultos. Y bueno, pues se cita jurisprudencia al respecto en el que, bueno, pues en el que se especifica que un vicio consiste en una anomalía, que es preciso que el vicio sea anterior a la venta para que se determine que es vicio oculto y que ha de darse que la naturaleza de ese vicio no haga que se inhabilite el uso por el que ha sido adquirido, que es lo que os he comentado antes de los artículos del Código Civil como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, paso un poco rápido esta parte. La jueza lo que hace es que traslada como suyo todos los puntos de mi informe pericial y concluye que he podido comprobar, no solo por un medio visual, sino con un medio empírico, que son las cámaras termográficas, que existen vicios ocultos y que además eran de antes de graves, además pone graves, y que han sido antes de la compraventa. Con lo cual pone que queda acreditado tanto la presencia de daños como la gravedad de los mismos. Y estos se encontraban ocultos, ¿vale? O sea que nuestro objetivo con nuestro informe de que se determinen los vicios ocultos y que sean cualificados y cuantificados como ocultos y además graves, totalmente cumplidos. Y que además se había apreciado brochetazos de pintura, con lo cual han sido tapados por el comprador. La jueza recoge que cualquier reparación que se haga va a ser con la normativa actual, aunque el edificio no fuera del código técnico. Y luego pues está la declaración, la declaración del vendedor que dice que no se pintó, bueno, las contradicciones con ese operario de obra que dice que sí, que olía mal y que se había pintado. Y la gente de la propiedad de la inmobiliaria que dice que ella nunca había tenido llaves del inmueble y que nunca lo vio. O sea, muchas contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco por resumir, nos dan la razón en la prueba practicada, pero muy a nuestra sorpresa, sin haber, que esto a mí me parece muy curioso,
aunque nuestros clientes acabaron muy contentos, yo no del todo, no habiendo otro perito, porque no había otro perito en la sala, ni habían aportado otro informe pericial, la jueza de motu propio decidió que había un enriquecimiento injusto, porque en el informe de tasación ponía que la vivienda era de peor calidad de las que había en la zona. Y como nosotros planteamos dos partidas importantes, que era la sustitución de las carpinterías y la ejecución del SAT en fachada, ella creía, porque habían aportado el presupuesto de la persona que reparó que hizo un presupuesto, hay cosas que no ejecutó y otras que sí, como la pintura, para reparar esos desperfectos salieron en el juicio, ese operario, ese albañil o pintor o lo que fuera, presupuestó la mitad de lo que nosotros presupuestamos, porque claro, las soluciones no eran las nuestras. Y no habiendo perito, la jueza hizo de perito y dijo que había habido un enriquecimiento justo y entonces nos aceptó la mitad de la cuantía y adoptó la cuantía de ese operario albañil / pintor sin haber otro perito en la sala. Bueno, sorprendente, ¿no? Porque dándonos la razón completamente, la cuantía, que siempre es el caballo de batalla, pues se mermó en la mitad por este tema, ¿no? Porque decían que era una mejora en la vivienda y era un enriquecimiento justo para el nuevo propietario. Que eso lo quería comentar porque, bueno, pues veréis sentencias de todo tipo. Yo os quería comentar esta. Me parece un caso bonito, claro, de vicios ocultos que nos dan la razón en la determinación de los mismos, pero que la cuantía, que es el gran caballo de batalla, pues en este caso no habiendo otro perito, la jueza hizo de perito. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues condena. Vale. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Hola? Ay, no os escucho. ¿Me estáis viendo y escuchando bien? Sí. Bueno, Sí, te condena, escuchamos bien. bien, vale. Condena a los antiguos propietarios a pagar 28.000 euros y bueno, pues que deba declarar y declaro que queda aprobada la existencia de vicios ocultos advertidos en el informe pericial elaborado por mí y la condena con esta cuantía. Entonces, bueno, pues nuestros clientes estaban contentos, no quisieron apelar, pero bueno, yo del todo contenta no, porque me parece que era un criterio un poco, no sé, de aquella manera, no habiendo otro perito en sala y siendo un presupuesto sin ningún rigor técnico, ¿no? Como tal, pero bueno, estas cosas a veces pasan. Y bueno, ya quería terminar la presentación. Vale, la presentación vuelvo a compartir. Ya vuelvo a compartir la presentación. Bueno, hemos visto la sentencia del caso práctico. Y voy a conclusiones. ¿Cuáles son las claves para una investigación eficaz para este tipo de casos, ¿no? Para el perito ante vicios ocultos? Es imprescindible la objetividad. Siempre, siempre, siempre. Debemos ser completamente objetivos. Debemos tener un conocimiento de la normativa técnica y legislación, siempre apoyados por nuestro código técnico y código civil, aunque no seamos abogados, pero tenemos que saber en qué ámbito nos movemos. Importantísimo la documentación en este tipo de casos y en cualquiera. Escritura, tasación, fotografías del anuncio antes de la compraventa es importantísimo para poder acreditar el daño antes de la compraventa. Realizar un trabajo sistemático y metodológico. Nosotros siempre, siempre actuamos de esta manera. Hacemos una inspección visual y cuando tenemos dudas de que hay algo más, hacemos pruebas externas de diagnosis con un experto que tenga aparatos homologados y con la calibración anual. Y a juzgado se tiene que aportar el certificado de homologación y calibración anual. Es importantísimo porque si no el aparato puede tener mermadas sus facultades. Una de las conclusiones que quería poner es nuestro papel como garante técnico. Tenemos una responsabilidad penal con la cual tenemos que decir la verdad y apoyarnos en nuestra objetividad, siempre apoyarnos en la visita, en la toma de datos, la medición, todo lo que no se mide no existe, y en la documentación, nunca en dime, diré, te parece, no. Relevancia práctica. La objetividad no significa neutralidad absoluta, sino que tenemos que ser completamente, bueno, pues lo que dice la palabra, objetivos, apoyados en documentación y en la visita, en fotografías, medición y documentación. Nuestros informes, tal y como habéis visto, siempre tienen apoyado cada frase, cada
párrafo en un anexo que hemos aportado o en la fotografía o en una prueba de diagnosis externa. Nuestro papel como garante técnico, somos garantes técnicos, o sea, aunque están los abogados de cada parte, todo el mundo espera en los juicios la carga de la prueba, la pericial. Y todo versa con la carga de la prueba, sobre todo si se pone una demanda, el informe pericial, que es la carga de la prueba, tiene que estar muy, muy armado. Pero debemos de ser imparciales y otra vez objetivos. Tener criterio profesional especializado. O sea, no vale con creerse que hay humedades, hay que probarlo, determinarlo, ser riguroso, tener una metodología empírica. Y bueno, pues somos el puente entre lo técnico y lo jurídico. No somos abogados, pero es verdad que bueno, pues nos complementamos muy bien con los letrados, tenemos un diálogo fluido, somos un equipo. Y luego, bueno, que no se nos olvide lo que comentaba antes, ¿no? Que tenemos mucha responsabilidad y por eso tenemos que tener y dar muchísimo rigor a nuestros informes. A ver, ay, perdona, que me he saltado. Bueno, pues con esto ya termino. Os dejo mi contacto y abro paso a las preguntas que tengáis que hacer. Espero que os haya gustado. Ha estado muy bien, Lucía. Comparto. ¿Cómo quedó el tema de Sí. costas en el juicio que viste? Ay, pues tendría que ver las sentencias. Espera un minutillo. Seguís viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Pues las costas, a ver. Yo creo que fue a mitad. A ver dónde está. Las costas. A veces no dicen nada, ¿verdad? De las costas. Tiene hacer expresa cuando eran costas, sí, todo Mira, antes de modos de impugnación. Ahí está. ahí, ¿lo ves? A ver, yo no lo veo. Perdona. Sí, está debajo al final del fallo. Al final, vale. Ahí está, modo de impugnación, encima. Todo ello sin hacer expresa condena en costas, con lo cual ellos pagaron tus honorarios, tus clientes. Sí, sí, Finalmente, lo que les sí, redujo el beneficio del juicio, digamos, sí, encima de que se lo redujeron a la mitad, encima sí. Sí, para mí fue sorprendente el la gasto y sentencia, porque abogado y todo. sí, realmente tuvimos la percepción de que salió muy, muy bien y no había perito contrario. Entonces, tenía muy poco donde aferrarse. Y la jueza de mutuo propio dijo que la mitad, pero además es que lo pone la mitad. Coge las dos partidas fuertes del SATE y las ventanas, y dice que la mitad. ¿Mm? Sí, está muy bien armado, se podía haber apelado Sí, perfectamente. sí, Está muy bien animé, armado. yo animé a la apelación, pero no sé, al final tengo que preguntar qué hicieron los clientes porque estaban contentos con la cuantía y no se querían meter en más lío. Pero sí, y además en el juicio, en la vista, yo dije y cargué mucho las tintas en que no era una mejora, porque me preguntaron, bueno, pero me preguntó la jueza además, ¿se podía haber realizado de otra manera? Y digo, bueno, esta es la manera más segura de evitar este tipo de patología. Porque al final habrá otras maneras. Luego, estéticamente, puedes hacerlo, puedes poner solamente los cantos del tejado, porque ahora se te queda peor la casa estéticamente. Entonces, ya no es que sea una mejora, sino es una empeora estética lo que tendría la casa. Entonces, bueno, a mí me parecía lo más eficaz. Y yo cargué las tintas del lado de la seguridad para que no volvieran a ocurrir este tipo de problemas. Pero ella decidió que era un enriquecimiento injusto. Si tenéis alguna pregunta más. Sí, Lucía, yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Ejercías como perito de parte o perito judicial? Es que no me he enterado al principio. Sí, ejercía de perito de parte, de la parte actora. Esta pareja que compró la vivienda, pues se encontró al mes y medio con los problemas y entonces hizo el informe pericial pues para ver la causa, el alcance y cuánto era la reclamación y decidieron poner la demanda. Claro, es un caso muy, muy claro de vicios ocultos. Sí, no sé vuestra experiencia, pero vamos, lo normal, lo que a mí me ocurre es cuando no hay un perito judicial, el juez le cuesta mojarse y Mucho. poner el precio, aunque le dé la razón a la parte, le cuesta valorarlo y suele tomar hacer una decisión salomónica de Salomónica, partir la mitad. sí, O sea, totalmente. Totalmente salomónico. Y eso, Lucía, como tú bien dices, a mí me parece perder, ¿sabes? Es decir, si me estás dando la razón, me la das en todo. Sí. Y si no, si hay en tu caso en concreto que decías que
que había un operario que había ofertado por la mitad la reparación. Pues vamos a ver si es capaz de hacerla por esa mitad y cómo Claro, queda. y un operario que no tenía ningún tipo de rigor técnico ni ha hecho la Desafortunadamente, disertación que hemos hecho nosotros. ¿sabes? Yo cuando suben los importes y se acercan más a la realidad de lo que ha valorado el perito y le han dado la razón, suele ser cuando hay un perito judicial. Claro. Desafortunadamente jugamos con eso. Sí, totalmente. Lo que pasa es que no siempre quieren cogerlo. Yo siempre animo también, porque es que si no estás ahí solo batiéndote el cobre. Pero bueno, fíjate que le quedó muy claro en la sentencia que estaba probadísimo los vicios ocultos, que había mala fe, se tapó, todo. Y aún así, ese gran caballo de batalla en los juicios que nos estamos haciendo en los últimos meses son las cuantías de reclamación. Es o batirte el cobre en el juzgado o con el cliente y decirle que todo no se puede. Y este caso que has planteado, que es sin querer, evidentemente, menospreciar tu trabajo, que me ha parecido fantástico, pero parece un caso sencillo casi de libro, porque las humedades y los puentes térmicos es de las pruebas que podemos hacer de las más fáciles de detectar. Sí. ¿Te has encontrado en tu experiencia profesional casos más difíciles de detectar el vicio oculto? Que yo creo que es donde al final tenemos el problema, que tengas que hacer algún tipo de pruebas destructivas porque estemos hablando de cimentaciones o cosas esas. Sí. Ahí la cosa se complica bastante, ¿no? Sí, cuando es tema de pocería, por ejemplo, es mucho más complicado. Siempre pues acudimos a profesionales que puedan meter una microcámara, a veces no cabe. Ahí esas son más complicadas. Yo creo que las que son humedades que tienen que ver con una rotura o de cimentación o algo así es más complicado. Claro, que yo, por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniero de caminos, de lo que principalmente verso es de obra civil y ahora frecuentemente contra la propia administración. Claro, al final los vicios ocultos van siempre en base a... Hay algunos con resonancias y cosas estas, pero si no, al final siempre son pruebas destructivas que tienes que picar o sacar ensayos y tal. Eso es, sí. Y ahí se complica bastante el tema y desafortunadamente para mí los jueces ahí ya sí que se pierden, porque si es algo que no se ve y tienes que encima destruirlo y cuando lo destruyes hay posibilidad de que tú mismo hayas roto más de lo que ya estaba, entonces ahí se complica. Sí, esos casos son más complicados. Y luego también tienes que determinar la preexistencia, que es lo que dice la ley del Código Civil, que tienes que verificar que eso antes no estaba, que ese es el punto de los puntos más importantes. Perfecto. Aclárame una cosa, Lucía. Sí. Cuando has estado comentando es que a lo mejor has pasado un poco deprisa o estaba yo distraída. Estabas hablando del informe de tasación previo a la venta y no sé si he entendido mal. Estaba tasado en una cantidad y ellos lo compraron en menos. Sí, lo tasaron en más. Y eso ha podido influir en que la jueza a lo mejor dijera que, bueno, que si lo han comprado por menos es que pues algo ya se habían beneficiado del precio y a lo mejor por eso no les correspondía. Sí, a lo mejor algo, pero no lo ha manifestado la sentencia. Lo que sí que ha manifestado la sentencia es que había una línea que os la he puesto en color que ponía que la calidad de la vivienda, no sé por qué lo habrá hecho el tasador, porque es una vivienda igual que todas las de la zona, la calidad de la vivienda estaba por debajo del resto de viviendas de la misma zona. Entonces, hay un párrafo de la jueza que dice que como la calidad será menor, que ahora le estamos poniendo estas mejoras, pues entonces que es un enriquecimiento justo y se queda tan ancha. Entonces, bueno, pues no sé, o sea, que es que eso no solo lee nadie, ¿sabes? Entonces nadie le da valor. Yo creo, Lucía, que la jueza ya sabía que iba a dictar, iba a solamente aprobar el 50% del presupuesto y busca ciertas excusas para poder razonar esa bajada de precios. Claro, sí, total. Yo creo incluso que le ha dado vergüenza poner que lo habían comprado más barato de lo que estaba tasado, así que se aguante, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Aunque no lo ha querido poner. Sí, porque además eran 41.000 euros más barato. Entonces habrá dicho 41.000 más 30.000, pues ya tienes la casa ahí. Claro, se hacen esa componenda. Yo creo que se ha hecho esa prorrata, ¿eh? Sí, total. Pero yo me esperaba un 100% de que nos dieran toda la razón y toda la cuantía. Y además, este caso yo lo tenía seleccionado para esta ponencia y estaba esperando como agua de mayo la sentencia. Entonces digo, mira, me da igual, la voy a compartir igual. porque... No, pero está muy bien que lo hayas hecho así, porque son cosas que nos cogen de improviso y
no imaginamos, pero son cosas que pueden pasar, claro. Sí, Nos dejan un sí. poco frustrados, pero hay que acostumbrarse a que estas cosas pasan, Es claro. que esa diferencia entre lo que te el tasador a lo que luego tú vendes es precisamente la negociación entre las partes. Es que si no compraríamos o venderíamos conforme a lo que diga un tasador y nunca es así, ni siquiera Claro, cuando te van a Claro. conceder la hipoteca. claro, claro. Creo que la jueza ha dicho voy a buscar una excusa para Sí, sí, ignorarles a falta de sí. una valoración, pues bueno, salomónicamente ni a uno ni a otro y tal. Pero eso, lo malo de cuando hacen esas decisiones es que lo que ha preguntado antes, lo que ha dicho antes la compañera, es que cuando te hacen esas valoraciones salomónicas, las costas van para cada uno. Claro, claro, Es ahí donde encima te claro. están haciendo perder más Más parte de lo que dinero. has podido Sí, sí, yo me perder. esperaba que nos hubieran dado las costas, todo, o sea, todo, porque es que era redondo, el caso era redondo, digo. Y luego encima el señor, el pintor este barra albañil dijo que olía a perro y que él había pintado la casa, digo, bueno, esto ya es increíble, esto ha caído del cielo. Sí, que Una no lo cosa había... que no me ha quedado claro, Lucía, cuando hablas de los 6 meses de plazo, te estás refiriendo a que en esos 6 meses tiene que estar presentado el informe e incluso la demanda. Todo, todo. Bueno, yo Todo, no todo. soy abogada, aquí hay abogados que a lo mejor te pueden contestar muchísimo mejor que yo. Claro, Pero claro, es que sí, eso sí es importante tener en cuenta, porque claro, desde que te contratan, te pagan sí, y haces el informe y meten la claro, demanda, se te van los Claro. 6 meses. sí. Pensé que cuando ponías la demanda ya paraba el plazo y no es así, ¿no? Oye, y Mm, desde el punto de vista técnico, ¿no te parece ese plazo un poco corto? Porque hay vicios ocultos que tiene que pasar por lo sí, menos toda un año entero, por lo menos las 4 sí. Sí, sí, estaciones sí. 4 hayan tenido que estaciones, pasar para 4. dar la cara, incluso otros vicios ocultos que tienen que tardan más en dar Sí, la cara. ¿No? ¿La sí. ley nos ha quedado muy escasa con eso? En, ¿No en te Cataluña, parece? en Cataluña son 2 años, a diferencia de aquí Me que son parece más 6 meses. razonable. Sí, Lo que pasa es que porque yo entiendo que si pones una demanda por los vicios ocultos, en este caso, que son exclusivamente las humedades, puentes térmicos y filtraciones, si te sale otro vicio oculto relativo a otra cosa, tendrías también posibilidad de hacer una nueva demanda respecto de ese vicio oculto, ¿no? pero dentro del plazo. Dentro del plazo, de los 6 meses, es verdad, se Claro. me estaba yendo, Sí, ¿verdad? Sí, dentro del plazo, sí, 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 dentro pues del plazo. entonces a todas Es lo luces que dice Ana, realmente cuando estos problemas afloran es cuando se pone la calefacción, porque lo hemos visto un montón más de casos. Entonces, claro, si compras en una época y te pasan esos 6 meses, que imagínate que es abril, o sea, o un mayo que no sea como el de ahora, pero que sea caluroso y no pones la calefacción y te tiras hasta octubre, noviembre sin poner la Claro. calefacción, no te salen, no te van a salir, te van a salir en Claro, invierno. y en la zona interior, las heladas fuertes que hay, pues es un vicio oculto que va a salir Sí, en el momento en que haya una helada, pues si lo has comprado en abril y claro, luego o en mayo, pues no vas a tener la helada hasta diciembre a lo mejor claro, y ya claro, estás fuera de plazo. claro. Pero esto entiendo que se refiere a compraventa de segunda mano, ¿no? Sí, sí, segunda mano. Porque la nueva tiene unos periodos de garantía para las cosas Sí, que son son otros otros, plazos, son de ¿no? 1 año, 3 años, 10 años. Esto es viviendas de segunda mano, Vale, vicios vale. ocultos, que de verdad que hay un montón de gente que lo reclama mucho y cada vez más. O sea, es impresionante. Claro. Sí. Bueno, Es lo típico, darle la mano de pintura y taparlo Yo todo siempre para que digo, se vea no bonito lo y pintéis, luego si vais a vender, no lo pintéis, pero la gente dice, no, se lo voy a dejar pintadito, no lo pintes. mejor. sí, porque parece que lo estás tapando, sí. Pero Claro, en vivienda nueva, aparte del 1, 3, 10, también podréis, yo por lo menos alguna vez lo hemos llevado por ahí, por la responsabilidad contractual. Es decir, que al contractual, final, que son 15, ¿no? claro, al final, en un principio ni siquiera 15, es decir, me has vendido algo que no es lo que he comprado, Sí, ¿sabes? sí, sí, Entonces, contra las promotoras, constructoras estas, tal, sí, en algunos nos hemos metido en eso y pasado el periodo del ALOE porque no se ponen de acuerdo los vecinos y sí, tal y más cual y la constructora promotora lanza balones fuera y no acepta nunca nada, se te pasa el plazo y dices, bueno, pues voy por la responsabilidad contractual, claro. que es lo que me has vendido no corresponde con No lo que he comprado, corresponde, eso es, sí, ¿sabes? eso sí, sí. Es una buena Te voy a estrategia. contar el caso Sí. precisamente de los 6 meses, porque en uno que intervinimos había un problema de estructura Ujú. y las fábricas estaban rajadas y el cliente lo que decía es que escuchaba ruidos, sobre todo cuando había cambios de temperatura, escuchaba ruidos. Ostras. Y no las veíamos, fuimos 3 o 4 veces, nada, no las veíamos. Y ya una de estas veces, pues bueno, vi una grieta
en todo así se dibujaba un poco, porque hasta le habían puesto velo, se dibujaba un poco una fisura tanto en la unión vertical como en la horizontal, y ¿sabéis lo que habían hecho? Es que habían tapado las fábricas de ladrillo con un pladur por delante para que la grieta gorda No que se estaba en viera. la fábrica de ladrillo no se viese, Joder. ¿sabes? Y eso, claro, Y está nuevito el pladur, ¿no? eso habían pasado los 6 meses y no sé, aún así se demandó, y lo que se argumentó es que había sido mala fe tapando precisamente Claro. ¿sabes? Sí. Estaba ahí, nada más que no lo Sí, podía es que ver porque es tan lo habían tapado. es tan sencillo como, mira, es decirlo, esto está aquí, le haces la foto y si te pide el comprador una rebaja, oye, tú valoras si lo rebajas o no y Claro, que quede en el contrato de compra-venta eso es lo mejor, eso escrito. es lo que yo también, sí, Eso es lo sí. mejor, porque es que eso es la mejor vacuna y te va a liberar de cualquier cosa. Entonces, yo Incluso siempre si va a tienes algún pensar, problema con el vecino o tienes no sé qué, lo claro, mejor es ponerlo, oye, mira, sí, sí, esto sí, es así y lo compras, sí, ahora sí que lo compras a cuerpo cierto porque te cuerpo estoy viendo y cierto, lo pongo. claro, Lo que y lo pasa es que el pones. que hace estas cosas está vendiendo con la intención de engañar. Eso, y Claro, los claro, jueces tendrían que ser, en ese sentido, tendrían que ser más expeditivos, y a ese tipo de personas que se le ve que lo que venden es engañando, ir claro, contra ellos. No es claro, como cuando tú compras una cosa y no sabes y no entiendes y de repente sale, claro, oye, yo lo eso compré y es, lo he vendido y ya ha salido, porque no puedo hacer otra cosa, pero al que se le ve que va a eso es, engañar, a esa gente sí tiene que ser más expeditivo. claro, Bueno, exacto. como es y ya está. O A mí ir con un me ha, experto Ujú. también. me ha parecido muy interesante porque por el desconocimiento que tengo del tema y además como nota, porque todo el mundo nos podemos encontrar en esta situación Sí, clientes o para recomendárselo a alguien que le haya pasado, porque será frecuente, ¿no? Como bien has dicho. es Una, súper frecuente. una Sí, casa de segunda mano o nueva y que tenga vicios ocultos y que, bueno, pues que, sí, pues que puedes contar con un perito, ¿no? Para sí, claro, eso. claro. Tener en cuenta que Pues sería aplicable no solo al ámbito mío de obra civil o al de eso Lucía de edificación, se puede aplicar en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, es decir, hasta un mecánico. eso También hay es, vicios ocultos cuando tú te haces una reparación, compras un coche de segunda mano. Bueno, lo que pasa es que evidentemente un coche de segunda mano no estás hablando del importe de una vivienda, ¿sabes? sí, Y entonces no te vas a meter en líos porque te hayan engañado y no esté hecha la claro, distribución o lo que sea, claro, pero en una vivienda que es un importe importante sí, sí. sí hay este tipo de juicios. Eso es. Sí, hombre, es importante, yo creo, prevenir, ¿no? Que si también te llevas a un experto, también te puedes llevar a un perito antes de comprar, a esa segunda visita. Y el ojo hace mucho. También la experiencia y verlo, Claro. eso también hace mucho, porque a lo mejor esas manchitas, sí, era un puntito, pero de verlo tanto, pues a lo mejor dices, oye, aquí puede haber humedades de condensación, vamos a tirar de la manta. Claro. Bueno, Hola Lucía, mira, yo te quisiera Hola. hacer una consulta. hola, sí, Vamos a ver, a nivel de vicios ocultos, hay cosas que a veces cuesta trabajo diferenciar si es vicio oculto o es uso. sí, Por ejemplo, bueno, me ha surgido tema de vicio oculto, pero en otras materias, ¿no? sí, Pero a nivel de construcción, por ejemplo, me resultan viviendas de segunda mano, ya con cierta antigüedad, edad, donde, por ejemplo, las tuberías de agua, ¿no? Interiormente, pues se oxidan, al final termina obstruyéndose, reduciendo el caudal del agua, ¿no? Entonces, pues eso llega a un momento determinado en que surge en la vida, ¿no? Como la muerte, ¿no? Entonces dices, bueno, me has vendido la vivienda con un vicio oculto que ya las tuberías estaban en muy mal estado y por lo que sea se ha desprendido internamente la capa interior de la tubería y la ha obstruido y ahora pues no tengo caudal de agua. ¿Eso se interpretaría vicio oculto? para mí sí. Sí, sí, te lo es. Sí, Gracias. para mí sí, sí, Luego, o sea, sí, es que cumple todos los requisitos gracias. Ya. No, digamos bajo el punto de vista de que todo tiene un uso y un Hasta desgaste, ¿no? luego. sí, Entonces, si es algo de segunda Pues vamos mano, abajo. ya eres consciente que lo que has comprado no es nuevo, ya está gastado, ya está usado, ya tiene un deterioro. claro, pero hay defectos por el uso que se ven y otros que no se ven. Entonces, los que no se ven, que tú no tienes, tú si los vieras, a lo mejor no lo comprarías, que eso es lo que dice la ley, Ujú. son los que son vicios ocultos. Tú lo que ves, si tú ves desgastado, lo que sea, instalaciones desgastadas, pero se ven, tú ya estás comprando el cuerpo cierto, pero lo que no se ve, claro, dice, yo sí la compro y la reformo, pero
que el